buenas tardes. Estamos nuevamente en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Yo soy Sandra Morelli, académica de número, y hoy me acompaña el doctor Álvaro Barrero, académico honorario de esta corporación, profesor universitario, decano de la Universidad Autónoma de Colombia, docente de la Universidad Autónoma de México y obviamente de muchas universidades de Colombia, los Andes, la Javeriana, la Universidad Libre y muchas otras como la Sergio Arboleda, también quiero mencionarla. Estamos entonces ante una persona que le ha dedicado su vida a la academia y al estudio de las instituciones del derecho privado, especialmente de las instituciones del derecho comercial. Y sobre eso es que hoy vamos a disertar unos cuantos minutos. Cómo ha evolucionado el derecho comercial, el peso de la costumbre, el valor de la práctica comercial en la vida cotidiana, que a veces se nos escapa y no nos damos cuenta que es un derecho que está rigiendo nuestra cotidianidad prácticamente desde que abrimos los ojos en la mañana. Así que, doctor Álvaro Barrero, mil gracias por estar acá. Es un honor para la academia, no solamente contarlo como uno de sus miembros más ilustres, sino hoy poderlo escuchar en este video que promocionaremos en nuestras redes. Bueno, primero le agradezco, doctora Sandra, por esta entrevista y le agradezco a la academia por intervenir en un área que la gente cree que es ajena a todas las personas, que solamente es muy especializada, y resulta que no. Todos ejercemos actividades mercantiles. Cuando nos levantamos, nos duchamos, estamos celebrando un contrato con una empresa de servicios públicos. Nos sentamos a desayunar y nuestro chocolate lo hemos adquirido en el Éxito, o nosotros en el D1, a través de un contrato de compraventa. Nos subimos al Transmilenio y celebramos un contrato de transporte. Entonces fíjese que no ha empezado la mañana y ya hemos realizado 3 actividades mercantiles. Entonces el derecho mercantil realmente es importante. No es un derecho solamente para los empresarios, es un derecho del mercado. Adicionalmente tiene, como usted lo planteaba, doctora, en el inicio de esta conversación, que la fuente fundamental del derecho mercantil es la costumbre. Incluso nuestro Código de Comercio, en su artículo 3º, dice eso. Dice, la costumbre tendrá la misma autoridad de la ley, siempre y cuando no la contraríe ni expresa ni tácitamente. Sí, claro, no es una fuente supletoria como el resto de las ramas del derecho. Es una fuente fundamental del derecho. Y la creación ha sido fruto de la costumbre. Entonces, y regresando a la pregunta, evidentemente las ordenanzas de Bilbao fueron un cuerpo normativo muy importante, el último de los cuales se expidió en el año de 1737 por el rey Felipe II, y fueron trabajadas sobre la base de las ordenanzas francesas de 1673. Entonces fíjese que ahí de entrada nos damos cuenta que el derecho es absolutamente internacional, el derecho comercial desde el principio surge como derecho internacional. Entonces por eso cuando nuestros primeros legisladores en el año de la independencia y hasta en el año 1821 determinaron que siguiendo las ordenanzas de Bilbao, no fue gratuito. Es porque el derecho comercial era universal, no había necesidad de cambiarlo. Y las cosas no se cambian por cambiar como está ocurriendo ahora, no en nuestro país, en otras partes, sí, que quieren cambiar por cambiar. Bueno, pues ese dato que usted nos da es de una riqueza histórica y además nos ilustra sobre algo fundamental, y es que es un derecho internacional. Más allá del régimen vigente, trasciende la costumbre y trasciende la ley mercatoria. Bueno, y cuénteme, ¿por qué esa permanencia en el tiempo del primer código de comercio de Colombia, a pesar de que el derecho comercial, el mundo de comercio evoluciona, tenemos este código que ha regido tanto tiempo en Colombia? Bueno, nuestro caso es curioso. Napoleón dictó el primer código de comercio. Código como nosotros lo concibimos, o sea, como un conjunto organizado de normas. Y autónomo. Sí, el primer código fue allá. Y estableció un principio fundamental del derecho comercial, y es que decretó la libertad de comercio.
Y eso se manifestó como en cuanto se estableció que se adquiría la calidad de comerciante no por estar inscrito en el registro mercantil, sino por realizar actividades mercantiles. O sea, se adquiere la calidad por realizar actividades mercantiles. Ese código sirvió de inspiración al Código Español de 1829, que ya tenía pulidas sus ordenanzas de Bilbao, pero que lo complementó con esa libertad de comercio y demás. Y nosotros en 1853 lo que hicimos es como se hacen ahora los muchachos, copiar y pegar. Nos copiamos el código de 1829 y lo produjimos en 1853. Ese fue nuestro primer código. Luego ustedes saben que nuestro país se organizó en 1858 y 61 como Estado federado. Entonces se le dio facultades a cada Estado para que expidiera código terrestre. Cuando en 1887 volvimos otra vez al centralismo, entonces había que volver otra vez a pensar qué se hacía. Y el legislador de ese momento teníamos el Código del Estado Soberano de Panamá, y ese fue el que adoptamos como segundo Código de Comercio. Ha tenido ya para toda la Unión. Sí, ya para toda la Unión. Ese Código de Comercio de 1887 tuvo varias reformas a raíz de la Comisión de Kelmerer y demás. En 1853-54, el presidente de esa época, Gustavo Rojas Pinilla, dispuso la revisión de códigos, porque ya había algunas normas. La misión Kelmerer, por ejemplo, había propuesto muchas reformas: la creación del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, la Contraloría General de la República. Surgieron los instrumentos negociables como nosotros los concebimos hoy. Entonces era necesario volver otra vez a integrar ese código. Y se nombró una comisión integrada o presidida por Emilio Robledo Uribe, nuestro académico. Académico honorario, académico de número. Alcancé a conocer ya. Y curioso, él fue el presidente de la comisión redactora de todos los códigos de comercio, todas las propuestas de reforma del Código de Comercio, hasta el de 1971. Entonces, el código se expide, el tercer código, a raíz de unas facultades que solicitó el presidente Carlos Lleras Restrepo, porque el Congreso es una norma muy completa y muy compleja. Sí. Entonces, estudiarlo es muy difícil. Por eso el presidente pidió más bien facultades para que fuera el gobierno el que lo dictó, y evidentemente se dictó el código en 1971, ya no Carlos Lleras Restrepo, que a propósito también es académico de nosotros, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en 1971, y es el que nos está rigiendo actualmente con muchas modificaciones. A pesar de que tiene 54 años, tiene muchas modificaciones. Por ejemplo, el libro primero del Código de Comercio fue modificado en lo que tiene que ver con la conservación de los libros, con los asuntos de competencia desleal. El libro segundo ha tenido dos modificaciones muy importantes, que es la Ley 222 del 95, por ejemplo, que reguló o determinó de manera clara quiénes eran considerados administradores de la sociedad. Y entonces, una vez se consideraron como administradores de forma determinada, se les estableció unos derechos y obligaciones. Y eso fue un hito en la legislación colombiana. Y también el libro segundo fue fue adicionado con lo que hoy conocemos con la sociedad por acciones simplificada, que lo que hizo fue eliminar una cantidad de requisitos insulsos, lo cual yo comparto absolutamente. Me parece que el derecho comercial debe alejarse de todos esos requisitos que no tienen sentido, porque impide la agilidad de la actividad mercantil. El libro tercero también tiene algunas modificaciones importantes. Fíjese, por ejemplo, que el cheque es un título de valor que ya no circula. Ya no circula. Incluso ya hay bancos que no tienen ese renglón de cuenta corriente. El Banco de Colombia, por ejemplo, parece ser que a partir del año elimina la cuenta corriente. Yo creo que cuentas corrientes no tenemos sino 2 personas. Yo tengo la mía desde el año 70, pero ya no giro cheques. Entonces todo se hace por transferencia electrónica. El libro cuarto, que tiene que ver con contratos, también ha sido absolutamente modificado. Es que nosotros pasamos del telegrama al WhatsApp en un parpadeo, hace solamente 30 o 35 años. El comercio electrónico agilizó las actividades mercantiles, la firma digital. Entonces, todas esas son actividades y modificaciones que deben irse encuadrando dentro de las nuevas normas. Hay algo importante, tal vez el único parte del código que se mantiene muy estable es el libro quinto, que corresponde a la navegación. Desde las ordenanzas de Bilbao, ¿usted las compara?
Y las modificaciones son muy poquitas. Mínimas. Y ese casi no ha sido modificado. Y el libro sexto, que fue derogado en su totalidad cuando se expidió la ley 1116, que habla sobre la insolvencia empresarial. Entonces, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos pensando en cómo integrar esas normas dispersas por todos lados para volver otra vez a expedir un código que habrá que reformarlo en algún tiempo, pero, o más que reformarlo, adicionarlo con las nuevas normas. La verdad, la única modificación fundamental fue la del libro sexto. Bueno, y tendrá que ser un código a cargo del Congreso, porque como ahora, a partir del 91, los códigos tienen que ser de hechura legislativa, ya no podrá ser por la vía de las facultades extraordinarias, pero no se preocupe que el Congreso, a pesar de que no goza de la mayor credibilidad, tiene dentro de sus filas unos técnicos legisladores capaces de producir con la asesoría de juristas como ustedes un buen texto. Pero, perdón. No, venga, pero yo me río por lo siguiente. Yo me río por lo siguiente. No es que esté en desacuerdo con el Congreso. Yo estoy absolutamente convencido de la democracia del Congreso. No faltaba más. Sí. El problema es que como es un documento tan técnico y sí, como los tiempos para expedir las leyes ordinarias es de periodo, sí, entonces es casi imposible que se pueda abocar el estudio de un código. Eso es lo que yo lo veo complejo. No lo otro, no. Yo sí creo en la democracia del Congreso. Bueno, usted mencionó en passant la SAS. Dediquemos estos últimos 2 minutos que nos quedan a hablar de la SAS. Eso seguramente fue una ruptura muy importante en el derecho societario colombiano y es importante que cuando hablamos de transformaciones de la ley mercantil le dediquemos un momento a la SAS. Es cierto. La SAS es una institución nueva que empezó duro en todo el mundo. O sea, la SAS no es una creación colombiana, por supuesto. Como no ha sido el derecho general. O sea, las instituciones han aparecido en todo el mundo y se han adoptado rápidamente. Y como lo decíamos, la normatividad mercantil no es fruto de los abogados. Cuando hablaba, por ejemplo, de la expedición del Código francés, Napoleón nombró una comisión de 11 miembros, de las cuales 9 eran empresarios y solo 2 comerciantes, con el encargo de estudiar la cuestión técnica, o sea, porque quienes iban a preparar eran los empresarios. Entonces la SAS era una necesidad. Primero porque la sociedad anónima es una sociedad bien abierta. La sociedad colectiva, por favor, es absolutamente cerrada. Y la sociedad limitada, que es un fruto entre los dos, ya había cumplido un papel que era necesario modificarlo porque tenía muchas formalidades. Es que las sociedades en Colombia tenían exageradas formalidades. Sí. Entonces lo que se buscó con la SAS es aliviar todas esas formalidades. La sociedad por acciones simplificada, como les decía, empezó a pisar duro y hoy en este momento podríamos decir que la mayoría de las sociedades mutaron a SAS. La limitada, por ejemplo, en un porcentaje por lo menos del 90%, ya no se utiliza, pasó a SAS. La sociedad colectiva, el solo 0,1% es colectiva y 1,7% las sociedades en comandita. La sociedad anónima tiene el 7%, pero contrario a lo que podamos creer, la sociedad, si miramos por ingresos y operaciones, dentro de las 500 empresas más grandes del país, el porcentaje más alto, 85-87%, son sociedades anónimas. No es la sociedad limitada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a pesar de que la sociedad por acciones simplificada es mayor cantidad, no es la abeja del panal, no, la reina del panal. La reina del panal sigue siendo la sociedad anónima. O sea, la que mueve más empleo, la que genera más riqueza, es el número sí, de sociedades, es la sociedad anónima. Pero la sociedad anónima va a hacer que las demás desaparezcan. La colectiva ya desapareció prácticamente. Debe haber algún loquito por ahí que todavía... No, yo creo que se le olvidó que tiene esa sociedad. Sí. O sea, porque por eso aparece ahí registrada en la Cámara de Comercio. Bueno, pues muy interesante este recorrido histórico de las ordenanzas de Bilbao a la SAS del siglo XXI. Mil gracias, doctor Barrero, muy ilustrativo y espero muy pronto que volvamos a encontrarnos en este escenario. Muchas gracias. No, usted, doctora Sandra, muy amable.